Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Les tengo una noticia. ¿A cuántos les gustan las noticias? Solo faltan 361 días y el año se termina. Así que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer el versículo 6. Preciosa mañana, ¿verdad? Soleada. Aquí en Guatemala, el país de la eterna primavera. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Ahí vamos a leer. Y qué bueno que lo hagamos al unísono. ¿Qué es al unísono? Todos juntos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos llamado, por habernos salvado, por habernos perdonado y haber puesto en nosotros de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu iglesia. Gracias por cada familia representada. Gracias por nuestros hermanos y amigos que a través de las redes sociales están siempre esperando una palabra de bendición. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Amén. ¿Qué comida le gusta a usted? ¿Qué comida le gusta a usted? El caquic, dice. Ese que lleva chile, ese que lleva picante. Y unos ingredientes como para chuparse los dedos. Así decimos. Pero si esa comida sabrosa que a usted le gusta no lleva sal, no sabe bien, no tiene sabor. Bueno, la vida cristiana también es de ponerle sabor. A la vida cristiana también hay que ponerle sabor porque tenemos la Biblia, la leemos, la escuchamos, tenemos un lugar donde reunirnos. Pero si no tenemos ánimo, ¿qué va a ocurrir? Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a estar tristes. Vamos a estar desanimados. Y sin ánimo, pues como que las cosas no dan ganas de hacerlas. Y de ahí que necesitamos, el tema para esta mañana es ánimo en año nuevo. Ánimo en año nuevo. Y ya la escritura nos lo dice que nos esforcemos, o sea, los ingredientes que se le ponen a la vida cristiana, que nos esforcemos, que procuremos venir, asistir, pero que tengamos ánimo. Que vengamos con ánimo, que vengamos con esa disposición,
con ese buen deseo. Y lo bueno es que hay una promesa de parte de Dios, según el versículo 8, que dice además, como un refuerzo, dice, y Jehová va delante de ti. Oiga, qué bonito. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Por allá dirían, no te achicopales. Así dicen por allá, llegando al norte. Así dicen los hermanos mexicanos, no te achicopales, dice. O sea que no hay que tener miedo, mis hermanos, de las situaciones que nos esperan, aunque si bien es cierto, hay momentos en el que nos desanimamos. Eso es normal. ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Tal vez en el transcurso de los 365 o 366 días del año. Este año son 365, porque febrero trae solo 28 días. Pero hay desánimo por alguna razón. En el caso de Noé, Noé también se desanimó, mis hermanos. Cuando le dieron la comisión, le dieron el privilegio de construir el arca de Noé, así es como se llama. Le dieron ese privilegio de que construyera el arca de Noé. Y él muy contento y muy emocionado midió las medidas del arca, y ya con esas medidas, según el capítulo, en el libro de Génesis, según el capítulo 6 y en el versículo 14, Dios le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, 135 metros en nuestro tiempo, de 50 codos de ancho, 22 metros y medio, y 30 codos de altura, 13 metros y medio. Esas eran las medidas que Dios le dio a Noé para que la construyera. Luego él le comunica al pueblo. Le comunica al pueblo, a los habitantes de aquella época, para que se sumaran. ¿Qué es eso de que se sumaran? Que se unieran, que se añadieran para construir ese arca. Y según Noé, creyó él que todos se iban a emocionar y que todos iban a tener el mismo sentir. ¿Y qué pasó? No lo ayudaron como él esperaba que le fueran a ayudar. Y entonces eso le causó desánimo. Eso le causó desánimo. Y de ahí que el ánimo, por eso le decía que la comida puede ser muy sabrosa, pero si no tiene sal, como que no gusta. Y de ahí que necesitamos en la vida cristiana también ánimo. Ánimo, mis hermanos, en año nuevo. Porque puede que hayan otras razones en las que nos desanimen. Y Abraham la experimentó. Según el libro de Génesis capítulo 12, ahí encontramos que Abraham, después de que él recibió el llamado en el capítulo 12, y cuando ya emprendió el camino, dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto
para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Quiere decir que cuando hace falta algo, también se desanima. Aquí hubo hambre y Abraham se desanimó y entonces emprendió el camino. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire, Abraham se dio cuenta que su esposa, ¿cómo era? Hermosa. De un aspecto hermoso. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ya se empezó a desanimar Abraham. El versículo 13 dice: ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Cuántos quieren ser hermosas en gran manera? Sí, eso es bueno, que sean hermosas. Pueden ganar un concurso de Miss Universo. Pero aquí dice: también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. No solo la chulearon, dicen por allá, no solo le tiraron piropos, no solo fue el Faraón, sino que también los príncipes, es decir, toda gente, en ese caso los varones, la estaban admirando. Y entonces, ¿cómo se puso Abraham? Desanimado. Si hubiera sabido yo esto, mejor ni me hubiera venido a meter aquí. Abraham se desanimó. Y entonces, mis hermanos, el desánimo causa problemas. El desánimo causa problemas, y entonces qué bueno es tener ánimo en año nuevo para seguir adelante. Cuando Moisés sacó al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de los egipcios, y emprendieron el camino, ¿cuánto tiempo ha leído usted en la Biblia que iba a ser el recorrido? ¿Cuánto tiempo ha leído usted? ¿Ha leído usted que iba a ser el recorrido? Se los acabo de decir apenas el domingo pasado. 3 días, mis hermanos. 3 días iba a ser el recorrido. ¿Y qué si eso se resultó en 40 años? En 40 años. Y entonces, y todo porque se vieron frente al Mar Rojo. Se vieron frente al Mar Rojo, y en Éxodo, en el capítulo 14, era como para desanimarse, como para sentir aflicción, para sentir preocupación. Y en el capítulo 14, en el versículo 10 dice, Éxodo 14, 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esa expresión de que temieron en gran manera no es otra cosa que desanimarse grandemente. Ellos, ¿en qué cree usted que han pensado ellos? ¿En qué pensaron los israelitas, los hebreos, cuando estuvieron frente al Mar Rojo, ese anchuroso mar? Y cuando oyeron el ruido de los carruajes y de los caballos, que tras de ellos venía
el faraón con su ejército, ¿en qué pensaron? Que se iban a morir. Hasta aquí llegó el amor. Hasta aquí llegó mi vida. Se entristecieron, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué bueno que tuvieron ese ánimo de clamar a Dios y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Oiga, ya empezaron a reclamar. Cuando alguien está desanimado en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, también ocurre eso. Cuando está desanimada la gente, como que no tiene el deseo de participar, de apoyar, de ser activo. Así se dice, ¿verdad? Miembros activos se dice. Pero entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos recordar que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y cuando leemos Números capítulo 11, Números capítulo 11, en el versículo 12, Números 11, versículo 12, oiga lo que dice: concebí yo todo a este pueblo, los engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¿Cómo cree usted que estaba aquí Moisés? Muy desanimado. Estaba muy desanimado, porque dice él aquí: ¿acaso yo los concebí? O sea, ¿acaso yo los llevé en mi vientre? Y lo explica, ¿verdad? Como la mujer que lleva a su hijo en el vientre para darle de mamar, dicho de otra manera. Entonces él dice: no, estos sí que son tan rebeldes, porque Moisés estaba tan desanimado, hermanos, y desanimados ya no se quieren hacer nada. Ya no se quiere hacer nada, y Moisés está muy entristecido. Se le había olvidado Deuteronomio 31:8. Se le había olvidado Deuteronomio 31:8, que el Señor le había prometido ir delante de ellos. Ir delante de, en ese caso, de Moisés, de todo el pueblo. Y que por lo tanto ellos deberían de tener ánimo, deberían de pensar siempre: si el Señor está con nosotros, como dice otra sagrada escritura, si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, no tengas miedo, dicho de otra manera. Isaías capítulo 45 también se lo dicen a Ciro. A Ciro le hacen una promesa, y algo que nosotros deberíamos de tomar. Isaías capítulo 45, en el versículo 2 dice, le dicen a Ciro:
yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Isaías 45, 2. Eso es como para que nosotros nos animemos, y aunque las carreteras en Guatemala estén hechas pedazos, Dios promete estar con nosotros, acompañarnos, como para que el viaje que usted emprenda llegue con salud, llegue con bien, y entonces se cumpla lo que dice el Salmo 121, que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada, o sea, nuestro regreso. Y aquí le dicen a Ciro, así dice Jehová a su ungido. ¿Cuántos son ungidos de Dios? Todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él nos ha ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de Él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y entonces le complementa diciendo, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Oiga, mire, hay lugares torcidos. Yo le he dicho a los hermanos, se va recto, recto, recto. Pero a veces tienen que cruzar, a veces tienen que tomar desvíos. Entonces, qué bueno es, mis hermanos, tener nosotros el ánimo para este año nuevo, año 2026, que digamos, yo voy a seguir la vida cristiana, voy a servir al Señor con todo el corazón, todo lo que me venga a la mano para hacer, lo voy a hacer porque eso le agrada al Señor. Dicho parafraseadamente, como lo dice Eclesiastés, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Y oiga cómo lo dice, según tus fuerzas, según la oportunidad, según la capacidad. Eso es lo que dice la Escritura. Y nosotros qué bueno que lo deberíamos de considerar así. Oiga cómo lo dice. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque al lugar a donde vas, ahí ya no se puede. Ahí ya no se puede. ¿Dónde es que ya no se va a poder hacer lo que ahora queremos hacer? Anoche lo dije, en el Seol, el Salmo 6, en el versículo 5 dice, en el Seol a donde vas, ahí ya no se puede hacer nada. Pero qué bueno que aquí sí lo podemos hacer. A eso es lo que dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que pasó el año pasado, ya no le voy a pedir que lo haga. Ya pasó, pasó. No lo hizo, pero ahora hay la oportunidad de hacerlo, mis hermanos. Otros siervos de Dios en algún momento de la vida también se desanimaron. David se sintió angustiado. Según el primer libro de Samuel, capítulo 30, allí encontramos a David angustiado. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Aquí lo leemos, lo miramos y de esta manera decimos, es cierto. Entonces David no todo el tiempo fue de decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, también él sintió angustia. Lo dice el capítulo 30, versículo 2. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino.
Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David, como consecuencia de lo ocurrido, entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que lloró tanto lloró, que cómo se quedó? ¿Que cómo se quedó? Dormido. Uno al llorar mucho se queda dormido. Y eso fue lo que le pasó aquí a David. Cuando ellos regresaron, los amalecitas habían derrotado a David. Y habían derrotado a todos, y se habían llevado a las mujeres, a los hijos, a los niños y a todos. Y entonces, al ver esa desgracia, al ver eso que había ocurrido con los que David amaba, dice aquí, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron. ¿Quiénes cree usted que eran los que estaban con David? ¿Quiénes cree usted que eran los que estaban con David? Los que estaban con David eran los guerreros. Eran los guerreros porque se habían enfrentado a los amalecitas y los destruyeron. Y entonces cuando vinieron, aquí encontraron todo este mal. Eso es lo que quiere decir desgracia. No es una mala palabra. O sea, que quiere decir sin gracia. Encontraron todo este mal y alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para no llorar. Hermanos, qué lamentable y qué triste es no tener ánimo en medio de una angustia. Las mujeres de David, Ahinoam, jezreelita de Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. ¿Qué quiere decir la palabra cautivas? Presas, raptadas y también secuestradas. Todo eso significa. Y David se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Oiga, ¿con qué razón? Hebreos 12:15 dice de una manera muy clara: mirad, hermanos. Oiga, ¿cómo lo dice? Mirad, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Y aquí dice que ellos se sintieron tan mal y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando estemos desanimados? Fortalecernos en el Señor. La recomendación de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, ¿cuántos son mis hermanos? Oiga, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dicho de otra manera, ánimo, hermanos,
ánimo en año nuevo para que en medio de los problemas y de las dificultades nos sintamos dichosos y nos sintamos deseosos de seguir adelante. David se angustió tanto, mis hermanos, que la gente ya lo quería apedrear también. El Salmo 42, David expresó muchas bajas. En el Salmo 42 dice él algo muy bonito. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, desanimarse es normal, pero lo que él sigue diciendo es: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En medio del desánimo, mis hermanos, qué bueno que nosotros clamemos a Dios, así como lo recomienda Pablo a los Efesios 6:10. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él estaba angustiado, él estaba desanimado, él estaba, hoy se habla de estrés, y está tan mal porque en el versículo 11 vuelve a insistir con esta expresión: ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 11. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el capítulo 14 de Juan, Jesús nos dice, a través de su palabra: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde yo estoy, dijo el Señor, quiero que también ustedes estén. Así que no se turben. Dicho de otra manera, no nos desanimemos, mis hermanos. No nos desanimemos ante los malignos, ante los que oprimen al pueblo, porque tarde o temprano caerán. Como los frutos cuando están maduros, con solo mover el árbol, caen solos y ya se recogen los frutos. ¿Le ha pasado a usted? ¿Me entendió lo que le dije? Solitos caen los frutos cuando ya están maduros. Así que nosotros debemos de recordar que el Señor ha prometido estar con nosotros. El capítulo 43 y en el versículo 5, David insiste en expresar su angustia, en expresar su desánimo, y le habla a su alma, habla consigo mismo, porque vuelve y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno es que confiemos en el Señor, mis hermanos, en medio de los problemas de la vida. Y el Señor Jesús nos lo advirtió, nos lo dice en Juan 16:33. Juan 16:33, ¿qué dice ahí? En Juan 16:33, quiere que se lo diga así, que le apunte, dígalo usted. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Quien maneja la compu para poner las citas ahí en la pantalla, debe de estar pero muy atento, muy listo, porque a veces se me van las citas muy rápido. Entonces, mis hermanos, si el Señor ha prometido estar con nosotros, creámosle a Él, que si otros también experimentaron desánimo, ¿qué podemos decir nosotros? Abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 19.
Primer libro de los Reyes, capítulo 19, después de haber tenido un éxito, después de haber tenido una buena venta, después de haber tenido un buen negocio, puede que haya algún fracaso. Después de haber recibido su porción de 20 años de indemnización y se la roben, hermanos, es como para sentirse frustrado, como para sentirse fracasado. Terrenalmente hablando, le digo que eso ha pasado. Pero en este caso, Elías había tenido un éxito con los profetas de Baal, porque eso es lo que nos cuenta el capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Había dominado, había vencido a 450 profetas de Baal. Sin embargo, se van y ahora en el capítulo 19, Acab, que era el rey, Acab le contó a Jezabel, a la esposa, una esposa malvada. Aquí no hay de esas, gracias a Dios. Aquí no hay de esas esposas malvadas. Aquí solo hay esposas del capítulo 14 de Proverbios. ¿Cuántas dicen amén? A usted debería decir amén sin que se lo pida, porque usted ya sabe que Proverbios capítulo 14 dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia dice que con sus manos, pero muchas veces no es con las manos. Mire, es con la boca, donde está el poder de la vida y de la muerte. Y entonces Acab le contó a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Usted dirá, ay, ¿cómo es que Elías hizo eso con los profetas? Pero es que no eran los profetas de Dios. Y entonces si eran los profetas de Baal, ¿cómo eran? Eran falsos profetas. Y en las Sagradas Escrituras está que los profetas malvados, falsos, han de ser apedreados, tenían que ser apedreados, tenían que morir, mis hermanos. Y eso fue lo que hizo aquí Elías. Y entonces dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo está diciendo Jezabel, la esposa del rey Acab, que en otras palabras iba a matar a Elías. ¿Y Elías quién era? ¿Profeta de quién? Y si era profeta de Dios, ¿qué clase de profeta era? Un verdadero profeta. Un verdadero profeta. Pero entonces, mis hermanos, Elías se desanimó. ¿Cómo es eso de que después de haber tenido un gran éxito, después de haber edificado un lugar para reunirnos y bendecir el nombre de Dios, uno se desanime? Y todo porque, como le pasó a Noé, la falta de apoyo, la falta de interés, la falta de lo demás, aquí uno se desanime. A Elías le pasó. Y entonces dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y dejó ahí a su criado. Hay momentos, mis hermanos, en la vida que no se puede hacer otra cosa más que llevar uno solo la carga. Ah, qué bonito sería, mis hermanos, que la gente se interese, se preocupe y se anime cuando se les cuenta que va a haber una actividad. Ah, dice, entonces yo me voy a ir antes y voy a ir a ver si ya está hecha la limpieza, si no hace falta algo, como para que yo lo haga, como para que yo contribuya.
Y no que a mí solo me toque andar ahí jalando todo lo que tenga que jalar, poner todo lo que haya que poner. Elías aquí se sintió triste, se sintió desanimado, y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Ahí dejó al criado, y él siguió solo el camino. Como quien dice, lo dejó en la frontera. Por eso le decía que hay momentos en la vida espiritual, en la vida cristiana, como que le toca a uno hacerlo todo. Tocar y bailar al mismo tiempo no se puede, decía mi mamá. Y entonces dice aquí, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cómo ve usted ahí a Elías? ¿Cómo lo ve? Muy desanimado, deseando morirse, hermanos. El siervo de Dios deseando morirse. Ahora ya está él solito, ya el criado se quedó, ahora solo se quiere morir. Pero lo bueno, mis hermanos, que Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos, sino que Él ha dicho que irá delante de nosotros. Cuando Elías llegó a ese enebro que dice aquí, y echándose debajo del enebro, o sea, de un árbol, pero de un árbol sin flores, sin hojas, sino nada más que puras ramas, para parafrasearlo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Hermanos, el desánimo, así como da sueño, así lo quita también. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿Cómo se le llama cuando se le va el sueño? El insomnio. Usted, aunque se ponga a contar ovejitas, llega al millón y sigue contando ovejitas. Aquí dice, entonces, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hermanos, una buena comida, un buen baño y una buena dormida, ¿qué hace? Fortalece, anima. Ya se siente usted diferente y dice: yo me voy al culto, yo me voy a la oración, yo me voy a la casa de Dios, como el salmista dijo en el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué bueno que usted vino bien animado. Qué bueno que usted está comenzando el año bien animado, porque para que haya venido vino el primer sábado del año 2026, vino el primer domingo, hoy, muy animado, eso es bueno. Y entonces dice que le dijeron: come, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Mire, se volvió a dormir. Estaba tan desanimado que un solo mensaje a veces no es suficiente. No es suficiente para la gente, porque están muy desanimados. Por mí lo dijo, dice. Por mí lo dijo. Y entonces, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. ¿Cuánto dice la Biblia que es la vida del hombre? Según el Salmo 90, en el versículo 10, dice que la vida del hombre son 70 años. Y en los más robustos, dice, son 80. Pero aún con todo y ello, es molestia. Y pronto pasan y volamos.
y volamos. ¿Y de qué? Cuando habla de volar, ¿de qué se está hablando? De la muerte. Y entonces aquí le dijeron levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Cuánto nos quedará? ¿Cuánto les quedará? No lo sabemos. No sabemos cuánto nos queda, gracias a Dios, porque si no, más nos desanimaríamos, más nos afligiríamos. Y entonces se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos se quieren fortalecer en la palabra de Dios? Es necesario, mis hermanos, fortalecernos. Cuando llegó y ahí se metió en una cueva. Oiga, hay muchos que han pasado el año pasado encuevados. Así dice aquí, que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hay momentos en la vida cristiana que nos desanimamos, a veces por una palabra tan sencilla la palabra. Usted ni cantar puede, y eso es cierto, lo dicen con verdad. Lo estoy diciendo por mí, no por usted. No sé cantar, y eso me desanima, o le desanima a usted. Y aquí está diciendo Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Puede haber un culto, miren mis hermanos, como decimos, glorioso, un culto bien avivado, un culto bien bonito, pero el que está desanimado, hermanos, está desanimado. No le dan ganas de hacer nada, no le dan ganas de cantar, no le dan ganas de motivarse, porque está desanimado. Y aquí está diciendo, hablando del viento y el terremoto y de todo lo bonito que había, pero no sentía nada. Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías, en otras palabras, está diciendo: yo quisiera que la gente tuviera el mismo sentir que hay en mí. Yo quisiera que la gente tuviera la chispa que a mí me gusta tener, que las cosas se hagan, hermanos. Si no hay una cosa hay otra, pero que se hace, se hace. Si alguien no lo quiere hacer, pues yo lo hago. Como lo he dicho en otras ocasiones, de una manera brusca. ¿Cómo lo he dicho? Si usted no coopera, no coopere. Si usted no lo hace, no lo haga. Pero que se ha de hacer y que la obra ha de seguir adelante. ¿Qué pasa? Seguirá. Porque dice que las puertas del infierno no dominarán en contra de la obra de Dios, en contra de su iglesia, dice literalmente. En el versículo 11 dice: él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aquellos momentos, mis hermanos, que después de la tormenta, dice el canto, viene la calma y viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, Él te la dará. Y entonces dice aquí, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Por qué te has detenido, Elías? ¿Por qué no has procurado seguir haciendo la obra de Dios? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El trabajo había que seguirlo. La obra tenía que continuar, pero Elías se sintió muy desanimado. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer en Año Nuevo? Animarnos. Ánimo, hermanos, en Año Nuevo. Pablo se desanimó también. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice en el versículo 8, carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, donde dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aquí Pablo lo que está diciendo es quejándose también. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Quiere decir que la fábrica de las tiendas de campaña que hacía Pablo no le eran suficientes. Y por eso dice aquí, nosotros hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos como abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos, con nuestras propias manos. Por eso le digo que hacía tiendas de campaña. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Lo dice muy claramente. Lo está diciendo para amonestar a la gente que no cooperaba, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo se sintió desanimado, se sintió triste, y en el versículo 16 dice, por tanto ruego que me imitéis, por tanto ruego que me imitéis. ¿Qué era la imitación que quería Pablo que tomara la gente de Corinto? Que estuvieran animados. Que estuvieran animados. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, o sea, su comportamiento,
de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Hermanos, Pablo ahora aquí, Pablo se está expresando su desánimo. Está expresando su desánimo como un ser humano, como un hombre, como un mortal, pero no fue él el único, el mismo Señor. Si él se sintió así, según Marcos capítulo 14, dice, si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán del seco? Dicho de otra manera, Marcos capítulo 14, no olvide el orden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 32, Marcos 14, 32, dice de esta manera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Hermanos, esto le pasó al Señor, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Cómo estaba el Señor? Triste. El estar triste, ¿a qué equivale? A estar desanimado. ¿Cómo es que los que estaban cercanos a él, su cuerpo íntimo, su círculo íntimo, no lo habían podido apoyar en oración? Aquí dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hermanos, si algo necesitamos en el año nuevo, en estos 361 días que nos faltan, es que nos animemos. Que nos animemos, y entonces vamos a poder hacer como dice en Nahum, en el libro de Nahum, que está después de Miqueas. Nahum en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice, Jehová es bueno. ¿Cuántos lo creen? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1 y versículo 7. Jehová es bueno, y porque es tan bueno, él de seguro nos va a fortalecer en el día malo, como lo dice el Salmo 27. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No nos atemoricemos, mis hermanos, de lo que está pasando en el mundo, sino por el contrario, fortalezcámonos, como dice Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vuelve a insistir lo que dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creámosle al Señor con todo nuestro corazón, para que así, mis hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué bueno que tengamos nuestra confianza puesta en Jesús y de esta manera, mis hermanos, vamos a estar animados. Vamos a recobrar el ánimo que por alguna razón hemos perdido. Pero yo le recuerdo, ánimo en año nuevo. Nuestros amigos que también se han sentido fracasados, desanimados, entristecidos, les decimos ánimo, ánimo en año nuevo. Pidámosle al Señor que así sea. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio de la vida. Gracias por estos 4 días que han transcurrido, Señor. Y qué bueno que pensemos tener ánimo para los 361 días que faltan del año 2026. Y que con ánimo te alabemos, te bendigamos e invitemos a otros también que están tristes, que están desanimados. Por favor, oh Dios, que la unción de tu Espíritu Santo no falte en nuestra vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien damos honra, gloria y alabanza. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.